Por el momento todas las cámaras y micrófonos van a estar silenciados. Al finalizar la reunión, pues vamos a tener una especie de conversatorio donde pues miramos ya si abrimos el chat, abrimos los micrófonos. El doctor Alberto nos escucha ahí bien. El doctor Alberto, colega de Codegar. Doctor Alberto, si puedes abrir el micrófono, por favor. Ahí me escuchan. Sí, señor. Ahí lo escuchamos, doctor. Ok, perfecto. Que estaba dándole un saludo, pues, fraternal a todos, dándole una cordial bienvenida a estas conferencias que desarrollaremos este año en conjunto con Rotan, pues, varios temas que vamos a tratar también. Un trabajo que venimos haciendo desde el departamento técnico y el departamento de mercadeo de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores, donde vamos a tocar muchos temas respecto a la ganadería, la productividad, algo de lo que es el tema agrario también. Se van a tener varios tipos de conferencias durante todo el año y todo lo que está al alcance de la cooperativa, pues, para nuestros asociados y clientes. A Rotan un agradecimiento que siempre está de la mano con la cooperativa, con el departamento técnico, el doctor David, que siempre está muy pendiente del apoyo técnico, el doctor Edison también que nos acompaña hoy y que siempre está de la mano dispuesto a brindarnos todo el apoyo a nuestros asociados a través de Rotan y nuestra cooperativa. Hoy vamos a tocar unos temas bien interesantes con el doctor David, el tema del parto, preparto, posparto, unos puntos específicos que iremos desarrollando en el transcurso del año también, porque eso es un tema de mucha tela de dónde cortar. Entonces, vamos a tener capacidad y tiempo suficiente. Como decía el doctor David, para los que acaban de llegar, vamos a manejar la conferencia completa y al final haremos la serie de preguntas. Mientras yo creo que vamos dando inicio, doctor, mientras que van llegando las demás personas invitadas, y yo les puedo ir contando sobre la cooperativa. La cooperativa, sobre todo para los que no conocen, los que son clientes y no conocen muy a fondo el servicio de la cooperativa o cómo funciona. Nosotros somos la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda, Codegar. Somos una cooperativa del agro que es una entidad sin ánimo de lucro. Estamos como cooperativa dando servicios a los ganaderos y somos con una tradición de 54 años en la región, brindando pues servicios como la venta de insumos agropecuarios, acompañamiento técnico veterinario en grandes, acompañamiento técnico agrícola para la parte de los cultivos, y también tenemos un consultorio veterinario para las especies menores. Tenemos dos sedes en Pereira, una estamos ubicados en Turín y la otra está ubicada en la sede en Mercasa. Tenemos ventas de insumos agropecuarios, pues como hablamos ahora, desde la línea agrícola, línea veterinaria, también tenemos toda la parte de alimentos balanceados, tanto para grandes especies como para pequeños, para nuestras mascotas, perros, gatos, concentrados medicados también. Utilizamos también, tenemos plásticos, usamos parte de cuero y marroquinería, equipos, repuestos, equipos para veterinaria, ferretería, jeringas, de todo lo que estamos necesitando en nuestro campo. En la asesoría técnica, pues tenemos dos divisiones. Ofrecemos pues la parte veterinaria, donde estamos unos técnicos, médicos veterinarios o tecnistas, visitando las fincas de nuestros asociados, haciendo nuestros trabajos tanto en la parte de reproducción, tenemos la parte de ecografía, hacemos en grandes, hacemos cirugías, chequeos reproductivos y hacemos acompañamientos también en todo el montaje de lo que es cómo llevar a su finca, a su empresa ganadera,
para ser más rentable. Entonces, también manejamos software de ganadería y donde nos sentamos y discutimos con nuestros asociados y les orientamos hacia dónde pueden ser más rentables sus empresas desde el punto veterinario. También tenemos una división agrícola con el apoyo de los técnicos, pues de los agrónomos, y tenemos también donde damos una asesoría técnica pues personalizada en pastos, forrajes, cultivos como maíz, plátano, café, cítricos, aguacate, entre otros. Usamos también buenas tecnologías para esto y hacemos un acompañamiento desde la misma forma de la veterinaria, hacemos un acompañamiento en la parte agronómica. También tenemos un consultorio veterinario donde está una veterinaria especializada en pequeños, pues en perros, gatos, todas estas mascotas que tenemos en la casa hoy en día, que está en nuestra sede de Turín. Allá van llegando y por orden de llegada los van atendiendo, se están sacando también cuando usted necesita sacar su perro del país, su mascota que lo quiere llevar a otro país, todos los exámenes para poder salir del país y los certificados los generamos en nuestro consultorio veterinario. De las ventajas de ser asociado a Codegar, que es una de las ventajas que hay representación gremial, ¿sí? Se tiene crédito a 60 días con 0 interés. Cuando usted va a utilizar algún servicio desde la parte de veterinaria en grandes especies o en la parte agrícola, se paga una cuota moderadora de 40,000 pesos por la visita. ¿Sí? También tenemos capacitaciones como las que estamos haciendo ahora, hacemos capacitaciones presenciales, curso de mayordomía que tuvimos el año pasado, finalizar el año, a mediados de marzo, abril, estaremos iniciando nuevamente este año el curso de mayordomía. También tenemos un curso para piscinas y constantemente estamos sacando cursos para actualizar la gente y capacitar a nuestros empleados y nuestro equipo de colaboradores. Como les decía ahora, la ubicación de nuestros almacenes, uno está en Turín, en la glorieta de Turín, y la otra en Mercasa, donde tenemos las bodegas entrando a Mercasa, que es de la 113 a la 200, a la 120, perdón, y abajo las bodegas de almacenamiento de otros insumos, que son las ZP. Si quieren contactarnos, pues aquí están los teléfonos, la sede de Turín, sede de Mercasa. También en el correo electrónico, yo creo que podemos también estar siguiéndonos en la sede, en correo electrónico de mercadeo@codegar.com o codegar@codegar.com. Nuestras redes sociales también, en Instagram estamos como @Codegar Limitada, en Facebook como Codegar Limitada, y la página web es www.codegar.com. Los WhatsApp que salían antes, cualquier inquietud, ahí pueden contactar con el departamento de mercadeo también, y estaremos siempre prestos a ayudarles y a poderlos orientar cómo ser más eficientes en sus empresas ganaderas. Yo con esto les doy una breve resumen de lo que hacemos en nuestra cooperativa, una empresa con más de 50 años de servicio en el sector agropecuario, con gran trayectoria, con un equipo humano y un talento humano dispuesto para todos los asociados y para los clientes. Queremos invitarlos a que nos visiten, a que visiten nuestras redes sociales, a que se vinculen a la cooperativa para tener muy buenos beneficios para pertenecer a ella. Con esto doy por terminada la parte de presentación de nuestra empresa y ahora quiero invitarlos a que sigamos con el doctor David Echeverry, médico veterinario de la Universidad Nacional con especialización en reproducción. Actualmente se desempeña el cargo de director técnico nacional de Laboratorio Rotam, que es como les decía hace un rato, es una de las empresas vinculadas a nuestra cooperativa y que nos apoyan y nos ayuda a apoyar a todos nuestros agricultores y ganaderos desde la empresa. Doctor David, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a desarrollar un tema bien importante y al final haremos las preguntas y tendremos el conversatorio. Muchas gracias, doctor Alberto. Es un placer para mí poder compartir aquí con ustedes. Espero que todos me estén escuchando muy bien. Primero, pues agradecer a Codegar por el espacio, por la convocatoria.
sabemos que fue una convocatoria muy interesante, que tenemos gente y también pues al equipo Rotanbet que está todo aquí presente y pues hizo una gran convocatoria, entonces vamos a tener gente de diferentes regiones, de los Llanos, del Caquetá, de Cundinamarca, enfocados en diferentes sistemas productivos de leche, de carne, y eso va a ser muy interesante la reunión. Entonces, pues como primera medida, agradecerle a Codegar. Segundo, pues quería decir un par de cositas. El enfoque de la reunión ahorita va a ser un poco clínico y un poco en la parte reproductiva. Esto del manejo estratégico del posparto temprano en la hembra bovina hace referencia o hace parte de varios módulos que tenemos nosotros y hay unos módulos que están enfocados de pronto en la parte nutricional, en la parte productiva. Este como hoy, como es el inicial, como es con el que estamos iniciando, está enfocado un poco más en la parte clínica y como nosotros somos laboratorio farmacéutico, pues esa parte clínica, tenemos gran cantidad de antibióticos y todo, es fuerte en nosotros y por eso quisimos empezar por ahí, pero más adelante, como les decía el doctor Alberto, pues seguramente vamos a estar haciendo otro tipo de reuniones, completando este posparto temprano de la hembra bovina y sacando diferentes dinámicas, ¿cierto? Dinámicas de pronto foros, a nivel de pronto de colegas. Yo sé que ahorita aquí estamos muy enfocados en productores, más adelante pues vamos a estar también muy enfocados en, digamos que en técnicos como tal. Sé que aquí también hay técnicos, por eso hago una acotación y yo voy a dar muchos datos clínicos y tips. Esos tips sé que digamos que hay colegas que lo manejan de forma diferente o tienen en su práctica clínica otras experiencias, otras cosas. La idea es nunca chocar con ellos, pero sí que le podamos brindar al productor una especie de asesoría donde ellos puedan diseñar su plan estratégico de temprano de posparto de la hembra bovina. La idea no es, digamos, que yo venga y les diga aquí, es que el día 2 apliquemos esto, el día 3 apliquemos esto, el día 1 apliquemos esto, porque cada sistema productivo es diferente y lo vamos a ver ahorita en la charla, en la conferencia, ¿vale? Entonces, por un lado eso, el enfoque que vamos a tener, por otro lado el agradecimiento a Codegar, por otro lado el agradecimiento a la audiencia, que sabemos que hay gente de muchas partes, y por otro lado, que sepan que cuentan con el equipo Rotanbet. Cuando ustedes buscan a Rotanbet en las páginas, pueden poner, por ejemplo, www.rotanbet.com y ahí les sale la página de nosotros con los productos, quiénes somos. En la parte de contactos, en la parte inferior, van a encontrar el contacto de cada una de las personas en las diferentes zonas, los asesores que nosotros tenemos, que estos temas que vamos a tocar hoy, pues ellos los pueden reforzar, los pueden acompañar. Sabemos que muchos no cuentan en sus sistemas productivos con técnicos internos y pues nosotros nos volvemos una alternativa de apoyo, que por eso es que generamos este tipo de conferencias y tipo de charlas, porque queremos brindarle al productor esa, digamos, oportunidad de estar cerca al conocimiento, y esa es la última acotación que voy a hacer, que es que el conocimiento es algo constante y es algo que aprendemos todos los días. Entonces, lo que hoy yo les vaya a decir, puede que el día de mañana cambie, o que haya otros técnicos de pronto que hayan revisado alguna literatura o tengan otra práctica y sea diferente, y no por eso está mal, simplemente entre más vamos a conferencias, entre más aprendemos, pues más cerca vamos a estar de ese conocimiento. No siendo más, entonces vamos a dar paso a la conferencia de Rota. Y una última cosa, en el chat, ¿sí? En el chat que vamos a tener, vamos a anotar las preguntas. Ustedes van a ir anotando las preguntas en un cuaderno. Como todos tienen silenciado micrófono y no tienen abierta la cámara, pues van a ir anotando en un cuaderno, en un papel, las preguntas. Y si no las resuelvo yo a medida que va pasando la conferencia, al final vamos a abrir un espacio donde pueden anotar esas preguntas en el chat y vamos a responder la mayor cantidad que podamos, ¿vale? Estamos aquí también, aprovecho que nos saludó ahí el doctor Edison. El doctor Edison es el gerente de Rotanbet, que nos está apoyando en esta conferencia junto con todo el equipo Rotanbet, y al final pues va a tener una intervención corta tanto el doctor Alberto, de pronto contándonos un poquito de la parte de IATF y algunas experiencias, y el doctor Edison contándonos un poquito algunos de los productos que manejamos nosotros a nivel Colombia y qué resultados hemos tenido.
Vamos entonces a empezar a compartir la pantalla y la presentación de Rotambe. Perdón, bueno, y ya estoy compartiendo la pantalla y vamos a poner aquí una cosita. Listo, ahí está. ¿Me confirman de pronto los que tienen el micrófono abierto que se esté viendo la presentación? Sí, ahí Perfecto, está escribiendo, David. Listo, muchas gracias. La voy a dar de forma magistral, es decir, voy a hablar aproximadamente unos 40 minutos de forma seguida, de forma corrida, y ya al final, como les dije, compartimos un poco en especie de foro. Recuerden que cuando nosotros tenemos o estamos hablando de ganadería, tenemos que empezar a hablar, muchas veces hablamos solamente de una cosa, entonces nos centramos solo en el animal, solo en el medio ambiente, solo en el manejo, y tendemos a cuando manejamos sistemas productivos, cuando los asesoramos o cuando tenemos nuestro propio sistema productivo, de echarle la culpa de las enfermedades, de lo que pasa a una sola cosa. No, es que eso fue el animal, no, es que eso fue la nutrición, no, es que con estos climas. Y se nos olvida que todos los animales hacen parte de un sistema productivo y que por lo general todas las enfermedades, ¿sí?, son multifactoriales y no podemos enfocarlas o enmarcarlas en una sola cosa. Entonces, de ahí parte toda la conferencia y algunos tips que vamos a ir viendo. Después ustedes con sus técnicos, con sus asesores ROTAM, con sus clínicos, van a ir diseñando su posparto temprano. Vamos a arrancar viendo algo rápido de la gestación. Voy a activar por aquí mi puntero para cuando lo necesite. Y gestación, parto, posparto temprano. La gestación, pues digamos que sabemos que tiene una duración diferente en diferentes especies, en diferentes razas, perdón. Las diferentes razas estamos en un promedio de 283 días según algunos textos, pero puede ser un poco más, un poco menos esa duración de la gestación. Y va a ir cambiando, como lo ven en el cuadro, con las diferentes razas, con los diferentes sistemas reproductivos, con el mismo medio ambiente, con las condiciones climáticas. Muchas veces nos desesperamos y empiezan a llegar los 270, 275 días y los animalitos no tienen su parto y dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo inducimos, le llamamos al clínico, el clínico pues tiene que tomar una decisión también, pero muchas veces tenemos que ser un poco pacientes porque la fisiología natural pues es importante y vamos a ver por qué más adelante, ¿cierto? Muchas veces dejar que las cosas avancen un poquito y que entre todo dentro de la fisiología normal nos asegura que los procesos sean, como su nombre lo dice, mucho más seguros y sean mucho más fiables y fisiológicamente más estables. Cuando inducimos un parto ya llevamos unas connotaciones que ahorita vamos a ver donde puede haber algún tipo de alteraciones. Más sin embargo, pues hay momentos en donde ya el clínico pues tendrá que hacer, digamos, esa inducción del parto y pues va a ser algo por necesidad, ya cuando manejamos programas de transferencia de embriones y inseminación artificial a tiempo fijo, algo de pronto donde ya vamos a entrar en otras consideraciones. Recordemos entonces, esa imagen que ven ahí es la imagen de un oviducto. Ese oviducto es el que se comunica entre el ovario y el cuerno de la vaca, ¿cierto? Ese oviducto, ¿por qué lo traigo aquí? Es porque es donde se da, es la estructura donde se da la fecundación. Entonces normalmente viene la inseminación artificial, la monta directa, llegan los espermatozoides y empieza el proceso de fertilización a nivel de la ampolla, que es la parte medial de ese oviducto. Aquí está el infundíbulo y hacia aquí está el istmo. Y aquí en la ampolla es donde se da esa fertilización, donde penetra un espermatozoide, ese ovocito que se ha liberado del folículo que está aquí en el óvulo, se da la fertilización por la zona pelúcida, se cierra el ovocito y empieza ese proceso mitótico donde se forma el cigoto, donde se forma la mórula. Y ya después por allá, día 16, 17, pues se genera una implantación a nivel de la cavidad uterina. Eso empezando, ¿no? Sigue esta diapositiva que nos muestra, ya después de esa implantación, y por qué es tan importante, vamos a ver esa implantación, cómo se da en la vaca y cómo se forma esa placenta o cómo se llama esa placenta. Normalmente la placenta
viene formada por las carúnculas de la cavidad uterina, ¿sí? Y por los cotiledones fetales, que es lo que forma los placentomas. Entonces se implanta, y eso es muy importante, porque a partir de allí es donde empiezan como todos esos mecanismos cuando hablamos de retención de placenta. Vamos a ver más adelante que muchas veces esa retención de placenta, pues nosotros decimos, no, es que fue falta de calcio, no, es que es la parte nutricional, que es la parte... Y resulta que también hay unos mecanismos inmunitarios y unos mecanismos de defensa y unos mecanismos inmunomediados que generan que se dé esa retención de placenta. Entonces ahí está la estructura, pues la placentación, que sabemos que es una placentación epitelio-corial, que el epitelio de la vaca se junta con los cotiledones del embrión, y a partir de ahí es donde se da toda la nutrición del embrión. Por eso es tan importante, por ese tipo de placentación epitelio-corial, y que es a partir de esos cotiledones y esas placentomas que nosotros después decimos, no, es que es tan importante darle al ternero ese calostro en las primeras 6 horas de vida. ¿Y se da por qué? Porque realmente este tipo de nutrición pues, no permite una gran cantidad de paso de anticuerpos que tienen que absorberse después, las microvellosidades intestinales que están abiertas durante 6 horas en el ternero. Entonces ahí viene la importancia del calostro, y aquí viene la importancia de los mecanismos de retención de placenta, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay, digamos que múltiples tipos de, digamos, factores o mecanismos por los que se retiene una placenta, y sí, claro, es muy importante la parte del calcio, la parte nutricional, la parte de la condición corporal de la vaca, pero del balance energético negativo que se da posparto, ¿sí? Pero también lo que se ha visto es que además, más allá de eso, hay tipos de formación de la placenta donde hay alteraciones que después los neutrófilos y las células blancas, las células de defensa, no son capaces de ir a degradar, a ir a desconectar esto que se da aquí, ¿cierto? Entonces, esta es el placentoma, que está formado por la carúncula y está formado por el cotilidón. Y pueden pasar muchas cosas ahí. Eso tiene unas microvellosidades que pasan, atraviesan la una a través de la otra, y esas microvellosidades muchas veces pueden ser muy largas. Hay placentaciones que se dan que pueden incluso ser tan largas que atraviesan la pared del miometrio, ¿sí? Atraviesan la pared uterina y pueden llegar a otros órganos. O de pronto esas carúnculas están un poco dañadas y se terminan conectando con la vecina, con la del otro lado, o de pronto esa carúncula atrapa al cotiledón, ¿sí? Y forma como una bolsita, y se forma un anillo de colágeno. Esos anillos de colágeno, que también pueden estar fuertes, muy fuertes entre el cotiledón y la carúncula, pues hacen que para los neutrófilos, que son las células inflamatorias que llegan después, sea muy difícil desconectar esa placenta. De ahí desprende mucho tema de retención el tema de la retención de placenta, de cuando nosotros vamos y nos dicen, no, ale esa placenta con toda la fuerza, póngale un ladrillo a la placenta, y van y cuelgan algo en la placenta, y se viene de una vez toda la parte uterina, ¿sí? Con placenta y todo, y se revierte, y pues lo que se genera es un prolapso. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Esta diapositiva, entonces ya tenemos la gestación, sabemos que se implantó la gestación, que se dio la placenta, y pues puede haber una pérdida de la gestación, que normalmente llamamos mortalidad embrionaria, temprana cuando es menor a 15 días, mortalidad embrionaria cuando está hasta 45 días, y a partir de 45 días en adelante ya lo llamamos un aborto. Y aquí empiezan los tecnicismos entre los clínicos, donde muchos dicen, no, es que hablemos de una reabsorción embrionaria. Entonces, hoy en día hay textos que dicen, no, no hable de una reabsorción embrionaria, porque finalmente el fetico, el embrión, siempre se termina eliminando por la vulva y no se absorbe. Hay otros que dicen que el líquido sí se alcanza a absorber, entonces sí hable de reabsorción. Pero digamos que ahorita la charla, más que para hablar de tecnicismo, es ir contándole algunos tips de cosas que nos han funcionado como Rotam, productos que tenemos nosotros para funcionar como aliados de ustedes y que les pueden ayudar en esa parte clínica. ¿Por qué comentamos todo esto técnico también con ustedes como productores? Porque ustedes, es muy importante que estén cerca de todos estos procesos, y cuando llega el clínico, pues que ustedes tengan un conocimiento, y muchas veces a ustedes mismos les toca tomar decisiones, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla.
Entonces arranquemos con el parto. El parto tiene unos estadios y una duración, ¿cierto? El estadio 1 dura aproximadamente 2 a 6 horas, donde hay contracciones del músculo endometrial. Perdón un segundito, yo conecto este que se va a apagar. Listo. Entonces, el estadio 1, que son contracciones del miometrio 2 durante 2 a 6 horas, empieza la dilatación cervical. El estadio 2, que es donde viene la expulsión del feto, y el estadio 3, que es donde viene la expulsión de las membranas, ¿sí? Aquí empezamos ya a ver algunos textos donde hablan que después de las 12 horas ya consideramos que tenemos una retención de placenta, y vamos a ir viendo cómo puede ir influyendo esa parte de retención placentaria después en la formación de metritis, de endometritis, de metritis puerperal y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se da ese parto entonces? Ese parto entonces se ocasiona, miren todos los mecanismos que vamos a ver aquí, y por qué cuando inducimos un parto pues podemos estar alterando alguno de ellos, y pues va a ser mejor que el parto sea de forma fisiológica a que estarlo induciendo, ¿cierto? Entonces viene el estrés fetal es porque ese feto ya está grande, empieza los movimientos, ya no quiere estar ahí más en el útero, está cansado y empieza a generar una hormona del estrés. ¿Cuál es la hormona del estrés? El cortisol. Entonces se aumentan los niveles de cortisol fetal, eso hace que aumenten los niveles de prostaglandina, que los que han estudiado un poquito por ahí esa parte, la prostaglandina pues es la encargada de lisar, de dañar ese cuerpo lúteo que está en los ovarios y causar la luteólisis, y a partir de esa prostaglandina se genera una hormona que se llama relaxina. Esa relaxina, pues lo único que hace es dilatar, distender, relajar los ligamentos pélvicos para que el ternero pues salga más fácilmente. Por otro lado, la acción de esa prostaglandina y por esta vía que se ha liberado la progesterona placentaria se ha convertido en estradiol, también a partir del cortisol fetal, pues hacen que se genere un aumento de contracciones del miometrio. Es decir, ese miometrio, ese músculo endometrial del útero, ese músculo del útero empieza a hacer contracciones y aumentar la presión. Ese aumento de la presión del ternero que quiere salir, pues genera una estimulación cervical, y esa estimulación cervical empieza a liberar liberación de oxitocina por el reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson no es más que una dilatación ahí en esa zona cervical, por lo que se hace que se genere esa oxitocina, se da la máxima presión. Por aquí hay otra vía, que esa progesterona que se transformó en estradiol hace que se lubrique también más el canal, y todos esos mecanismos con la máxima presión pues hacen que salga el ternero. Ese es el mecanismo, la fisiología por la cual se desencadena el parto. ¿Qué pasa muchas veces? Aquí está el primer tip. Muchas veces no sabemos ustedes, como en sus sistemas productivos, ¿será que le ponemos oxitocina a la vaca? ¿Será que no le ponemos? No, no le pongan oxitocina en ninguno de estos momentos, a menos que ya llegue el clínico, evalúe, sepa que el ternero viene bien posicionado, y con una buena posición, pues él podría tomar o no la decisión de poner oxitocina. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver algo que se llama distosia o dificultad al parto. Si ese ternero viene mal posicionado y yo empiezo a generar contracciones con la oxitocina, pues me estoy saltando un poco de estas fases, y lo que puedo generar es una ruptura o un daño uterino, o un problema más grande. Por otro lado, muchas veces la falta de salida del ternero, la distosia, está ocasionada porque no hay una buena dilatación o porque el canal del parto no está alto. Y si yo voy y pongo oxitocina, pues estoy generando un mayor daño. Entonces, esa parte de la oxitocina dejemos ya cuando hayamos llamado al clínico, y el clínico pues puede asegurarse de que puede ponerla. Esa fase entonces del parto tienen unas fases. Perdón, un segundito de acá. Listo, ok. Esas fases del parto, tienen que acerque un poquito el micrófono. Esas fases del parto tienen 3 fases. Como vimos, la fase de dilatación, que se generan contracciones cada 10 a 15 minutos, aparecen las membranas coriolantoidea, y más adelante vemos cuál es la posición normal, pero el feto debe venir en una posición dorsosacra, es decir, el dorso del animal debe dar al sacro de la vaca. Luego viene la fase de la expulsión, que es la dirección del feto en arco o S, dura aproximadamente 30 minutos a 1 hora,
y los textos dicen que después de 2 horas y el ternero asoma las patas y no ha nacido, debería intervenirse. Yo pienso que a veces puede ser un poquito antes y uno empieza a conocer y a ver eso pues en su sistema productivo y en sus vacas a saber cómo manejarlo. Luego viene la expulsión de la placenta, entonces que en promedio debería estar 6 horas, puede demorar un poco más en primíparas y después de 12 horas dicen los textos que debemos considerarlo retención de placenta. Hace poquito hablaba con un colega y me decía, yo espero un poquito más, espero 15, 16 horas, pero digamos que es el promedio que muestran los textos. ¿Cómo es la posición normal del feto? Debe venir en una presentación longitudinal cefálica, o sea, con la cabeza hacia adelante, en actitud extendida, o sea, con los miembros anteriores extendidos, y en posición dorsosacra, o sea, el dorso de él debe dar al sacro del animal. Empezamos a ver entonces por acá más tips. Viene lo que es el parto distóxico. La dificultad entonces en ese parto, ¿qué es el parto distóxico? Es un parto por el cual el ternero tiene incapacidad para salir por ese canal pélvico, ¿cierto? Hay una dificultad en el parto y eso lleva un riesgo, tanto para la cría que puede morir en el proceso, como para la madre, por las consecuencias que vienen después o porque el ternero no se pudo sacar, sino una ayuda adecuada. Posiciones de ese parto distóxico, todas las que quieran. ¿Hasta dónde debe ir, digamos, el administrador, el que está en la finca? Lo más que se pueda en la corrección de esto. ¿Por qué? Para mí, ¿sí? A mí me llaman como clínico que vaya a atender una distosia y pues yo siempre me demoro mientras voy a la finca, está distante. Entonces, idealmente es que el que esté en la finca pues ya sepa manejar algún tipo de estas situaciones y sepa como algunas maniobras que se pueden dar para corregir esto, ¿cierto? Maniobras como de repulsión, de retropulsión, de tracción, donde yo devuelvo el ternero y trato de acomodarlo, trato de extenderle y ponerlo en la posición normal. Aquí tengo que tener mucho cuidado con cuando tenga que hacer extensión de extremidades porque voy a tener que cubrirle la parte de las pezuñas que no vayan a rasgar el útero, ¿cierto? Hay unas posiciones que son mucho más difíciles que otras, ¿sí? Cuando están, por ejemplo, así o están totalmente invertidos, donde va a ser muy complejo reacomodarlos y pues vamos a tener que terminar en una cesárea. ¿Qué predisponen a esas distocias? Ya hablamos, los factores normalmente son multifactoriales, entonces hay factores relacionados con el sexo, ¿cierto? Hay estudios donde dice que las crías macho pueden estar más relacionados con problemas de distosia, crecen un poco más que las crías hembra, puede estar relacionado con la raza, más que con la raza son con los mismos cruzamientos, ¿cierto? Porque a veces cruzamos un tamaño muy grande o una raza de unas crías mayores con otras razas, digamos, más pequeñas, problemas de clima, ¿cierto? Problemas como el estrés calórico, podría de pronto hacer disminución de la ingesta, podría generar una mayor irrigación al útero, acelerar los procesos del parto, problemas de frío extremo, donde también hay un mayor consumo, una mayor ingesta, se aumenta la hormona tiroidea, eso hace que el ternero crezca más, se demore más en parir y puede generar una distosia. Problemas con el ambiente, problemas con la edad, cuando tengo novillitas y estoy haciéndole procesos de transferencias de embriones, procesos de IATF con toros de pronto demasiado grandes donde ella no puede controlar el tamaño de la cría. Entonces, factores predisponentes multifactoriales. Aquí están algunas maniobras que veíamos, como el rechazamiento, la repulsión, la rotación fetal, ¿cierto? La aversión, que es una tracción, una repulsión después, la rectificación de extremidades. Y aquí vemos algunos de los tips de qué sí y qué no hacer, ¿cierto? Lo primero es si ponemos o qué tipo de soluciones ponemos. Pues ahorita lo inicial cuando estamos teniendo una distosia, pues es sacar ese ternero. Si no podemos sacarlo y el ternero ya alcanza a llegar al clínico, pues el clínico ya se decidirá de pronto si el ternero está muerto y es preferible hacer una fetotomía, que es cortar algunas partes de ese ternero para poderlo sacar más fácil. Mejores pronósticos tiene un poco eso a la misma cesárea, porque la cesárea en campo pues puede tener una gran contaminación, entonces pues eso ya lo determina el clínico como tal. ¿Qué alcanzamos a hacer nosotros? Ya vimos por ese momento no oxitocina, no estradiol, porque también eso puede tener unas repercusiones a nivel posterior sobre la ciclicidad del animal. Soluciones de pronto de gluconato de calcio, de pronto a nivel de calcio,
pues podrían funcionar, y vamos a ver que el tema hipocalcemia eh, es muy general en la vaca colombiana, digamos que se da mucho, y todo lo relacionado con las deficiencias de calcio son importantes para este tipo de patologías, tanto la retención de placenta como la distosia, pero digamos que si hay algo más de base, pues la solución de calcio en ese momento no me va a hacer nada. Tendría que ser porque hay una deficiencia real o una hipocalcemia y lo que estoy teniendo es una deficiencia en las contracciones. Si fuera por ese lado, pues podría funcionar. Si no, pues simplemente enfocarnos en solucionar la distosia como tal y después sí ya empezar a reponer al animal. Lubricantes del canal sí podemos usar, yo uso mucho el aceite mineral para lubricar ese canal y tratar de sacar el ternero. Unas maniobras que ya son más del clínico como tal, que puede hacer para ayudar a sacar ese ternero. Uno es la episiotomía, que es rasgar a nivel medial de la vulva, y eso aumenta un poco, dilata un poco la parte vulvar y puede ayudar a salir el ternero sin rasgar sobre todo la parte vulvar o la parte y generar algo mayor como un prolapso uterino o de pronto una fístula uterino rectal o vagino rectal, ¿cierto? Bien. Y ya pues la decisión de la cesárea. Listo, eso en la parte de distocias. Ya viene después entonces la parte del posparto temprano, que es la que vinimos a hablar como tal. Todo antes era un preámbulo como para ir sabiendo algunos tips y algunas cosas de lo que vamos a hablar ahorita. Y ese posparto temprano entonces empieza con agua y comida al límite, en eso que está ahí en la foto, pues realmente no puede pasar, ¿sí? Uno no puede llegar a un posparto y encontrar esta situación porque la vaca ha perdido gran cantidad de fluidos, gran cantidad de sangre, va a empezar a producir una gran cantidad de leche y donde yo tenga este panorama, pues estamos perdidos. Empieza la parte de corrección nutricional, donde empieza una demanda de calcio alta, demanda de nutrientes altas, y pues yo voy a tener que tener el animal muy bien cubierto a nivel nutricional, y eso lo vamos a ver en los siguientes módulos, donde hablemos más de la parte nutricional. Ahorita recuerden que estamos más en la parte clínica. Vamos a hacer una parte de reposición de fluidos donde sea necesario manejo de la hipocalcemia. Como veíamos, sí hay muchas hembras que presentan episodios de hipocalcemia y uno lo ve, uno llega al potrero y esa vaca está con tremores, está temblando, está decaída, no quiere comer. Muchas de esas cosas se asocian a una hipocalcemia, bajan los niveles de calcio y pues el animal no tiene cómo recuperarse rápidamente y pues la leche también se basa en niveles de calcio y todo, y pues no vamos a tener como el calcio suficiente para sostener el animal. Entonces las soluciones de calcio ahí son importantes y en la fisiopatología de las retenciones de placenta y de posteriores endometritis son muy importantes, ¿cierto? Si tuvimos un parto distóxico, tenemos que estar mucho más pendiente del animal. Se empieza a aumentar la posibilidad de una retención placentaria y eso a la vez pues, va a poder generar una metritis puerperal que la vemos ahorita, una endometritis, un piómetra o más adelante una endometritis subclínica que nos empieza a afectar el posparto y se empiezan a abrir esos indicadores reproductivos donde el parto a la concepción es muy amplio, más de 120 días, y donde de pronto los servicios por concepción son muy altos, donde tengo 3, 4 servicios en una misma vaca y la vaca no ha podido quedar preñada. Muchas veces lo vamos a ver más adelante, la vaca se ve totalmente normal, está normal, pero no logra quedar preñada, no logra quedar preñada, o sea, clínicamente a la palpación no tiene flujo, no tiene nada, y la dan ciclando normal, y pues muy probablemente es porque hay por ahí una endometritis subclínica o alguna otra enfermedad, ¿cierto? No podemos decir que aducir que todo es endometritis subclínica porque no sería cierto. La retención de placenta, entonces juega un papel importante y ahorita vamos a ver qué sí hacer y qué no hacer con esa retención de placenta. Sabemos que los loquios pueden durar de 2 hasta 9 días en el posparto y eso empieza a jugar una función en la reproducción bacteriana ahí, de pronto donde tuvo el parto, las condiciones higiénicas, si se contaminó o no, porque pues puede haber unos procesos de contaminación y pues esos loquios se empiezan a convertir en un sustrato muy interesante para las bacterias, pueden ascender y pueden generarnos problemas. Y mirar y estar muy pendientes de esa involución uterina macroscópica y microscópica, que microscópica puede llegar hasta los 60 días y macroscópicamente pues puede ser un poco más rápido, ¿no?
Entonces, en ese posparto, puede haber complicaciones, ¿no? Puede haber prolapsos de órganos genitales internos, un prolapso uterino, un prolapso vaginal. Esto puede darse desde antes y habría que corregirlo de cierto modo, pero puede estar posterior. Normalmente se da posterior en las 24 horas siguientes, podría presentarse más adelante y pues se ocasiona un problema para la vaca. Tips que podemos hacer ahí: proteger el útero. Normalmente se protege con una sábana, con solución salina o con alguna solución estéril, ojalá isotónica, muy parecida a la sangre. La cubrimos y pues llamamos al clínico, obviamente, porque él tiene que reintroducir eso y generar una sutura para, después de revertir todo el proceso, como la ven ahí en la diapositiva. ¿Sí? Esto lo hacen con Bicril normalmente y con unos capitones de Noclisis o algo que no vaya a permitir que se rasgue la vulva, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es importante? Muchos textos hablan de trabajar con sal o azúcar para reducir el tamaño. Ahí hay que tener cuidado. Si me preguntan qué prefiero, yo preferiría el azúcar, que me parece un poco menos irritante, supuestamente es higroscópica, entonces atrapa el agua. Ahí hay que tener cuidado, porque si la superficie o esa superficie que está expuesta se deshidrata muy rápido, después cuando el clínico vaya a meter todo eso hacia adentro, pues puede generarse cortes del cuerno o rupturas de pronto de arterias, que pueden ser una complicación muy grande. Entonces normalmente pues yo lo que recomiendo es que lo venden y ya después sí introducirlo, ¿no? Y la aplicación, sí es importante, de AINES, que son antiinflamatorios no esteroidales. Nosotros contamos con el Unixin, que es el antiinflamatorio, antipiréctico y analgésico de nosotros, Flunixin glumina, 50 miligramos por ml, que lo que hace es detener la cascada de la inflamación. Entonces, la cascada inflamatoria, cuando hay daño en las células, se activa la fosfolipasa de la membrana, la fosfolipasa 2, y se despliega toda la cascada del ácido araquidónico, que es la que va a generar la inflamación. Y los AINES, como el Flunixin de glumina de nosotros, el Unixin, ¿cierto? Actúa aquí, inhibiendo unas enzimas que se llaman ciclooxigenasas. Entonces, este inhibe la ciclooxigenasa 2, y al inhibir la ciclooxigenasa 2 lo que hace es cortar la inflamación. ¿Vale? Entonces ya saben que pues esta es una de las opciones que tiene el laboratorio. Hablemos un poquito entonces del grueso de la conferencia, que es la retención de placenta. La retención de placenta, ¿qué me va a ocasionar? Una disminución de la actividad reproductiva. Está muy relacionado con causas internas, con causas externas. ¿Cuáles son las internas? Si de pronto un aborto, un parto prematuro, un parto inducido, gemelos, todo eso me puede activar o generar causas de la retención de placenta. Pero ya saben ustedes, con la diapositiva que vieron al principio, que el problema no es tanto solo en la baja de calcio, solo en la baja de contractibilidad, sino que hay un proceso inmunitario donde la cantidad de neutrófilos y de células blancas no son suficientes o no generan las elastasas y la colagenasa suficientes para desprender esa placenta. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con esa placenta. Si el problema es así de ese origen primario, esa placenta no va a desprender, ¿cierto? Si el problema puede que tenga hay otra clasificación de esas retenciones de placenta, que es primaria y secundaria. La primaria es por esa parte inmunitaria, y la secundaria pues sí es debida a falta de contracciones uterinas, como una hipocalcemia, como de pronto alguna deficiencia ya está cansado el útero, está cansada las contracciones, y pues puede generar que la placenta está desprendida, pero que no es capaz de evacuarla del todo, ¿no? Entonces hay esas causas internas y unas causas externas. Ya vimos que todo es multifactorial, que pueden estar involucradas la nutrición, la higiene y las deficiencias minerales. Hay unos textos que digamos, que la han relacionado mucho con falta de vitamina E y selenio, faltas con deficiencia de calcio. Yo diría que todo puede estar implicado y cada sistema productivo es diferente, ¿no? Pero de base sepamos que tenemos ahí un problema fuerte inmunitario. Este simplemente es un estudio que muestra, ¿cierto? Un estudio en Perú. ¿Por qué traigo estudios de Perú? Pues porque este es estadísticamente significativo, y lo que nos muestra es que cuando se da esas retenciones de placenta, hay una diferencia. Están los casos, 629 casos sí tuvieron retención de placenta, 3.220 no. Cuando ellos hacen el estudio y lo comparan,
pues se dan cuenta que por lo menos se aumenta 1 o 2 ciclos más, la gran mayoría del el día de preñez posparto, ¿cierto? Aquí el gran grueso está cuando no tienen retención de placenta a nivel del día 90, 95, pero el gran grueso de cuando hay retención de placenta ya se empieza a ir hasta el 120, 130. Incluso ellos demuestran que hay muchas de esas vacas con retención de placenta, pues tienen 2, 3 servicios y no quedan preñadas. Lo otro que demostraron en ese estudio pues fue que hay una predisposición por raza, que la raza Holstein, en ese hato específico, no estoy hablando en general, pues tenía una mayor cantidad de retención de placenta, mostrándole a ustedes que esa parte de retenciones, de distocias, todo eso pues es multifactorial y no hay una sola cosa, ¿no? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer entonces con la retención de placenta? Lo primero, remoción manual. Sí debo quitar la placenta y alarla, ponerle el ladrillo, tirarla fuertemente. No, definitivamente eso me puede causar lesiones en el endometrio. Yo puede que lo que debo hacer, ¿sí? Lo que normalmente yo mando a hacer es juntar 2 palitos, estar enguantado normalmente y hacer una tracción muy leve. Si la placenta sale bien, si no, yo prefiero mandarla a cortar, así un pedazo de la placenta se vaya hacia adentro, porque eso está totalmente adherido al endometrio, ¿sí? Y si yo lo jalo fuertemente, pues seguramente voy a tener un prolapso o voy a tener una ruptura uterina. Y hay vacas que después de hacer esa maniobra, incluso pueden llegar a la muerte. Entonces hay que cortarla, hay que hacerle una tracción muy suave y si no sale, pues lo que tengo que esperar es que a los mecanismos de inflamación, esos neutrófilos que tienen que generar allá, las colagenasas, las elastasas, logren desprender, o ya si ese mecanismo es totalmente deficiente, pues lo que esperamos es una putrefacción de esa zona donde haya tal daño que se desprenda prácticamente por necrosis, ¿cierto? El otro tip es si usamos oxitocina o no en esa retención de placenta. Digamos que siempre hemos visto que eso, la parte temprana del posparto es sensible y tiene receptores de oxitocina. Entonces, si yo pongo algo de oxitocina posparto, pues sí podría generar algo de contracciones uterinas. Pero no va a ser muy largo el periodo que tengo, ¿cierto? Y normalmente yo empiezo a contar la retención de placenta desde las 12 horas. Entonces, máximo extenderlas hasta los periodos de 24 horas y de ahí para adelante, pues pueden estar más recomendadas de pronto las prostaglandinas. Ahorita vemos un poquito de la parte de prostaglandinas porque hoy en día, pues algunos estudios que han salido dicen que la cantidad o la contracción uterina que generan no es tan fuerte, más sin embargo que yo las trabajo mucho en retención de placenta, las trabajamos mucho también, digamos, en problemas de metritis puerperal, de endometritis, pero hay algunos textos que dicen que la contracción no es tan larga, pero a mí me parece que sí puede haber contracción, incluso se ha demostrado algún tema en cuanto a los mecanismos de defensa y la parte inmunitaria que nos pueden aportar, ¿cierto? La otra cosa es, si yo tengo una retención de placenta, ¿cuándo debo o no empezar esta antibiótico-terapia, cierto? Y hoy en todo el día, y nosotros como empresas que vendemos antibióticos, pues tenemos que concientizar a la gente de cuándo sí y cuándo no usarlo, y esto tiene muchísima corriente. Por eso yo les decía al principio lo de los clínicos, porque pues sé que en esta conferencia hay clínicos, y sé que muchos son muy prevenidos en la recomendación de antibióticos, hay otros que les gusta un poco más y eso lo dejo a disposición de cada clínico, pero pues tenemos que tener cuidado con las recomendaciones de ellos, ¿no? Entonces, este Ceftiofur, normalmente lo que yo hago en retención de placenta es, cuando se me está generando, yo la decorto, ¿sí? Y la dejo quietecita. Si esa vaca empieza a presentar algún aumento de temperatura, me deja de comer, me empieza a presentar signos sistémicos, yo empiezo un tratamiento antibiótico. Nosotros contamos con 2 que trabajamos muy bien. Uno es el Asteroid, que es una penicilina dihidroestreptomicina, y el otro es el Ceftio, que es un ceftiofurclorhidrato, ¿cierto? La ventaja del ceftiofurclorhidrato es que no tiene retiro en leche del Ceftio, pero del Asteroid, digamos que lo uso más cuando hay algo sistémico, o el Ceftio lo uso más cuando simplemente la vaca, digamos que huele maluco, pero no está presentándome una condición sistémica que esté involucrando el animal. Si hay esa condición sistémica, no solo uso el Asteroid, sino que también uso el Unixin,
porque tengo que empezar a generar atrapar esas toxinas y se está generando una toxemia dentro del útero. ¿Por qué? Porque esa retención de placenta está generando una gran cantidad de bacterias allá adentro y ahí es donde se define la metritis puerperal que se da en la primera semana, en las primeras 2 semanas o en la primera semana, se puede ser hasta los 10 días postparto. De ahí en adelante, ¿sí? Sheldon en el 2006, que fue el que nos dio como esa definición tan clara entre si era metritis puerperal, después venía, después de las 2 semanas, hasta el día 14 por ahí, venía la endometritis y el piómetra, que el piómetra, la diferencia es que tiene que haber un cuerpo lúteo en ese ovario para poderlo llamar piómetra, porque entonces él empieza a cerrar el canal cervical y empieza a ver toda esa acumulación de fluido ahí dentro del útero, y ya más adelante, ¿sí? Por ahí hasta el día 30 o más adelante en el posparto, pues hablamos de endometritis subclínica, donde muchas veces no hay fluido, no hay signos, pero la mucosa del endometrio o la mucosa uterina está inflamada como tal, ¿cierto? El endometrio. Entonces ahí usaría el antibiótico, normalmente uso Ceftiofur, 12 ml cada 50 kilos por 5 días y nos ha trabajado supremamente bien. Los antiinflamatorios no esteroidales como el Unixin. Algunos aducen la retención de placenta a la suplementación con vitamina E y selenio antes del parto y han demostrado unos estudios interesantes. Yo pienso que mucha de esta fisiopatología, tanto de retención de placenta, las endometritis, todo esto, está relacionado con los niveles de calcio. Por eso son tan importantes cubrir los requerimientos de calcio en la dieta preparto y muchísimo más en las dietas postparto, donde ya tenemos un animal en producción de leche. Este de aquí es simplemente un estudio que se hizo con sensibilidad de algunas bacterias que encontraron de endometritis, como Escherichia coli, como Staphylococcus aureus, generando endometritis, y vieron que el antibiótico que eran más sensibles, pues era el Ceftiofur. Por eso nosotros usamos Ceftiofur. Es de ahí entonces esta gráfica que hablamos de retención de placenta y de infecciones uterinas, pues aquí nos vamos a apoyar muchísimo en el clínico, pero ahí es donde les explicaba la diferencia entre cuándo usar un antibiótico, cuándo no, ¿sí? La diferencia entre usar prostaglandina o no usarla. En cuanto, digamos que ahí es muy importante los signos clínicos, ¿cierto? Lo que yo les decía, si posparto yo tengo una vaca que me dejó de comer, que la placenta le empezó a oler maluco, pues debo tratarla con antibiótico, con antiinflamatorio. De lo contrario, hay que tratar de ser muy prevenidos en el uso de antibióticos, ¿sí? Porque se ha demostrado que ese sistema inmunitario, pues es capaz como de irse soportando a sí mismo o saliendo generando como una mejora a nivel uterina la vaca por sí sola, ¿cierto? Ya cuando vemos que avanza y el clínico va y diagnostica por ecografía una endometritis, pues hacemos el tratamiento antibiótico. Nosotros trabajamos mucho con Ceftiofur y la aplicación de prostaglandina antes y después. Los lavados uterinos, pues eso ya se lo dejamos a cada clínico porque pues hay literatura que reporta efectos benéficos. Yo soy partidario que las vacas pueden ir saliendo mucho por sí solas, pero pues los trabajan también en la parte de endometritis. Indicadores, entonces, se van a ver afectados los días del parto al primer servicio, cuando hay retenciones de placenta, cuando hay distocias, cuando se genera la endometritis, ¿sí? Entonces esos días del parto a la primera monta no deberían estar en más de 85 días. Obviamente pues hay otras condiciones, aparte de las que les estoy mencionando y las que estamos viendo que me pueden estar involucradas en estos indicadores, como la detección de celo, ¿sí? El intervalo parto-concepción también se va a ver alterado, los días abiertos, los días vacíos. Esto es lo que llamamos días abiertos, ¿no? De que parió hasta que la vaca tuvo la concepción, pues va a depender también de la deficiencia en la detección de celos y nos va a hacer una muestra de la fecundidad de la hembra. El intervalo entre partos, obviamente el ideal que queremos tener todos es 365 días. Los servicios por concepción, que a la larga son una muestra de evaluación de la fertilidad.
y el porcentaje de concepción que pues buscamos que sea superior al 60%. ¿Qué tenemos entonces nosotros como estrategia en ese posparto temprano? ¿Sí? En ese posparto temprano nosotros trabajamos un Beltur que es de alta concentración, es nuestro vitamina B12, nuestro complejo B de alta concentración. Entonces hemos perdido fluidos del animal, hemos perdido sangre a nivel del parto y necesitamos estimular el apetito de esa vaca. Entonces en el posparto temprano nosotros trabajamos Beltur, al menos pueden ser de 3 a 5 dosis en los primeros días. Y después trabajamos un producto al quinto día, al séptimo día, que se llama Exactive, que es nuestro activador orgánico, que ya les muestro un poquito de la composición y algunos estudios que tenemos con él. Lo aplicamos, lo empezamos a aplicar en las vacas en producción una vez al mes y luego de pronto en una etapa de finalización de la producción lo espaciamos a una vez cada 2 meses. Pero este nos va a aportar los niveles de calcio suficientes, los niveles de vitaminas, de aminoácidos que no produce el animal como tal, sino que los tiene que consumir en la dieta, y son productos muy especiales cuando las dietas, digamos, están bajitas en la parte nutricional, no tenemos el suficiente pasto, pues para prevenir estas enfermedades como retención de placenta, como distocias, como endometritis, ¿cierto? Este de aquí, este Exactive, que es nuestro activador orgánico, este es el que ven al lado derecho, es un estudio que hicimos con el doctor Alberto, colega de Codegar, hacia Balboa Risaralda en 35 hembras bovinas. Y miramos, lo pusimos al día 0, aplicamos una dosis de Exactive cuando empezábamos el protocolo reproductivo, dejamos un grupo con Exactive y un grupo sin Exactive, y vimos que las preñadas, que la tasa de preñez aumentó cuando pusimos el producto Exactive al día 0. Luego, lo que vimos era que aquí la diferencia era numérica, no alcanzaba a ser estadísticamente significativa porque el tamaño de la muestra era pequeño, pero a futuro pues sacaremos estudios estadísticamente significativos, y lo que hemos visto es que este Exactive es un activador ovárico, entonces nos aumenta la parte, nos mejora la parte reproductiva por su composición, que tiene 10 aminoácidos, 7 minerales involucrados en la reproducción, 5 vitaminas, y esta molécula, que son 500 miligramos de ATP, que es energía libre, energía disponible para el animal, pues nos ha demostrado muy buena parte en la activación ovárica, en el retorno de las hembras al celo y en la parte productiva, producción de leche, producción de carne. ¿Listo? Eso era lo que teníamos en la presentación por ahora. Vamos a ver. Entonces voy a abrir voy a dejar de compartir y vamos a abrir el espacio a las preguntas. Doctor David, muchas gracias por este tema tratado en la tarde de hoy, que es un tema que a todos los que trabajamos en campo, tanto técnicos como las personas, los administradores, algunos ganaderos que están al día a día de su finca, vayan empezando a entender un poco más a fondo qué es lo que pasa con nuestras vacas en el parto. O sea, encontramos los problemas, encontramos unas soluciones que en muchos casos no son las ideales que realizan en las fincas, y que cuando nos llaman como técnicos clínicos, pues encontramos unos daños severos. O sea, un tema que me parece importantísimo fue aclararle a la gente que no se debe de hacer tracción de esa placenta que está colgando, porque la lesión es muy fuerte. Y de pronto la gente dirá, no, pero ella salió, pero la vaca no sangró. Creen que la lesión ahí es macro, y realmente la lesión es micro, y cuando vamos a hacer una involución uterina va a ser mucho más lenta, va a haber una contaminación mucho más marcada, y va a haber una contaminación subclínica, que cuando trabajamos los programas, sobre todo en la IATF o en los que trabajan en lechería, van a tener problemas en que la vaca se demora en preñarse, y es eso, esa lesión que hubo. A veces puede que no haya ni una infección palpable, ni cuando usted utiliza el vaginoscopio, los que lo utilizan, o el Metricheck, que utilizamos algunos para hacer el flujeo vaginal, encontramos flujos relativamente limpios o cristalinos, pero tenemos una lesión interna y no ha acabado esa involución uterina. Entonces es bueno tener claro que no es una buena práctica
Lo recomendable, estoy completamente de acuerdo con ustedes, que si hacer una breve tracción, si hay resistencia, es mejor cortar y esperar que ella sola suelte por un proceso de descomposición. No sé si nuestra compañera Sara, que es la directora de mercadeo de Codegar, que nos está ayudando con el tema de las preguntas, ¿tienes algunas preguntas para el doctor David? Sara. Sí, doctores. La señorita María Camila pregunta, para la reposición de fluidos, ¿qué se le puede brindar a la vaca en cuestión de alimento? Bueno, ahí tenemos que ver, ¿no? La reposición de fluidos normalmente pues tendríamos que evaluar el grado de deshidratación de la vaca. Una vaca que acaba de parir puede estar en una deshidratación del 8% o si tuvo de pronto un proceso más complicado, una distosia o algo, eh, puede estar incluso hasta el 10%, ¿sí? O si tiene alguna ruptura de alguna arteria, pues va a ser aún peor. Entonces, pues en cuanto a fluidos, el fluido que yo recomiendo para hidratar es el suero fisiológico, ¿cierto? Tratemos de usar, al menos hasta que el clínico vea de pronto qué más puede llegar a usar, es usar una buena cantidad de suero fisiológico. Si ustedes están hablando de una vaca de 400 kilos, pues imagínense que la cantidad, si yo estoy hablando del 10% de deshidratación y hacemos el cálculo, estamos hablando de que esa vaca ha perdido 40 litros en, en, en fluidos, ¿cierto? Entonces, pues hacer la corrección debería ser con una cantidad importante, desde que sea suero fisiológico lo podemos poner a chorro sin ningún problema, al menos 3, 4 bolsas, hasta que llegue el clínico, ¿sí? Y pues pueda determinar qué otra solución va a usar. Ahora, lo que veíamos, si vemos lo que tenemos, es un animal de pronto postrado, que logró tener su parto, pero que todavía tiene la placenta, ¿sí? Lo que podríamos usar, y lo vemos de pronto tembloroso, decaído, que no quiere comer, pues podríamos usar una solución de calcio que haga una corrección verdadera. Hablan que la cantidad de calcio que se necesita son aproximadamente 11 gramos, un animal normal, pero pues un animal posparto puede ser mucho más alto. Entonces, tratar de corregir esa parte con soluciones de calcio, calcio que tengan una concentración ideal, concentración adecuada para hacer esa reposición. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta. Dice, ¿la aplicación de dichos medicamentos en el posparto en caso de retención tiene alguna incidencia en la lactancia que se está iniciando? La aplicación, me repites, por la aplicación posparto de alguno de los medicamentos La tiene aplicación de incidencia. dichos en el, ajá, medicamentos en el posparto en caso de retención tiene alguna incidencia en la lactancia que se está iniciando. Bueno, depende de lo que usemos, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, si usamos oxitocina, sí podría tener una implicación porque sabemos que la oxitocina está directamente relacionada, o es la misma hormona que causa el descenso de la producción de leche, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un tratamiento continuado con oxitocina, de pronto la vaca se nos acostumbra y puede haber alguna alteración en que después tenga algunas deficiencias en la generación de esa hormona. Entonces, por ese lado, pues tendríamos que tener cuidado. Con la prostaglandina no tanto, ¿sí? Por eso tal vez yo uso tanto las prostaglandinas, sobre todo después de 24 horas, cuando veo esas retenciones de placenta, sobre todo si ya he evolucionado a metritis puerperal y ya estoy viendo que hay mal olor, que hay fiebre, que hay alguna otra condición. Eh, con los estrógenos, no creería que en la producción de leche tanto, si usamos un cipionato de estradiol, y eso aprovecho para hablar de ese tema, porque pues la corriente que hay hoy en día, o lo que dice la literatura, es que esta parte el cipionato de estradiol, a nivel de retención de placenta, a nivel del posparto, pues no es lo más indicado. Al parecer genera unas alteraciones reproductivas más fuertes, no corrige totalmente el 100% las metritis, porque en los estudios que se ha hecho se sigue encontrando después de la aplicación de los estradioles o de los estrógenos problemas, entonces no es una eficiencia muy buena y sí puede generar, no tanto en la parte de leche, pero sí en la parte reproductiva alteraciones. Incluso creo que hay países que ya los estrógenos o ese tipo de hormonas pues las están limitando.
Muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, doctor David, yo Aprovechamos quisiera de pronto. invitar Sí. al doctor Edison, que nos está acompañando también hoy. No sé si está aún con nosotros, que nos iba a contar un poco también de Rotan y de sus productos, que nos acompañe en estos últimos minutos, pocos minutos que nos quedan en esta breve reunión, que ha sido de gran provecho para todos. Yo creo que se han aclarado bastantes dudas con el manejo de esta parte inicial. De pronto es muy básico para algunos, pero es la forma en que todos vamos teniendo los mismos conceptos para seguir. Doctor Edison, ¿cómo ha estado? El micrófono creo que lo tiene apagado. Doctor Edison, qué Estimado pena antes doctor, de empezar, es que dale, el dale, señor Sarita. Joan Rivera realiza una pregunta y dice, ¿se recomendaría el día 0, que es el día del parto, oxitocina o prostaglandina? Digamos que si van a usar oxitocina, no está contraindicado, se puede hacer siempre que sea hasta las 24 horas. Ahora, yo no recomiendo cogerlo como rutina, es decir, si la vaca fisiológicamente tiene su parto normal, no genera la retención de placenta, pues yo consideraría que es innecesario y puede generarse otras alteraciones, ¿sí? Pero si lo van a usar, que sea dentro de esas 24 horas que tenemos, ¿cierto? Ya de ahí para adelante, trabajar más la prostaglandina. Muchas gracias, David. Ahora sí, doctor Edison, puede iniciar. Muchas gracias y qué pena. No te preocupes. Buenas tardes para todos. De verdad, muchísimas gracias por tan grata asistencia. Veo que fue un número importante de personas las que se interesaron por el primero de muchas reuniones, de muchos foros, de muchas conferencias que planeamos realizar con nuestros aliados especiales, especialmente pues con Codegar, que es nuestro principal aliado en ese territorio. Gracias a Codegar, a Alberto, muchas gracias, Sarita, muchas gracias. Doctor David, muchas gracias por la información. Creo que es una información de muchísimo valor a tener en cuenta para que todos estemos enterados y recordar los que ya de pronto conocemos muchos de los procesos importantes a tener en cuenta para poder dar un mejor uso a los productos que nosotros comercializamos. Que muchas veces lo que decía David no es el producto, es cómo lo usamos, en qué momento lo usamos, qué decisión tomar. Y para ello, pues es importante conocer de parte de cada laboratorio o de cada casa comercial, en el caso nuestro, pues de parte del departamento técnico y comercial que es el doctor David, pues toda esa información importante de uso de medicamentos y de procesos y de procedimientos técnicos a tener en cuenta. Para todos, de verdad, es muy grato para nosotros, para Rotam, contar con el interés de muchísimas personas en poder, digamos, recordar o recibir información importante para la producción. Nosotros trabajamos para ustedes, estamos al servicio de ustedes, los productores, nuestros ganaderos, y, y pues de verdad que Rotan Bet es un proyecto que viene creciendo pasos muy aligerados. En este momento, pues somos una compañía estadounidense que, que se ha venido metiendo en el mercado colombiano, que se ha venido expandiendo hacia Sudamérica y Centroamérica, y pues tratamos de brindarles con nuestros productos calidad y resultados a un precio justo acá en Colombia. Aparte de todo, no solamente el producto, sino todo el equipo y el talento humano que tenemos, todo el equipo técnico que tenemos y con el que contamos, que ustedes también cuentan. Quiero que de verdad se apoyen con nosotros, nos busquen, busquen a David, busquen a cada uno de los representantes. Creo que David mencionaba que en la página web de rotanbet.com, allí está el directorio de cada uno de los territorios a nivel nacional y ahí podemos tener contacto con cada uno de los técnicos que tenemos en las zonas. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias por este espacio, David. Contarles de pronto que me decía ahorita que contarles un poquito de la historia de Exacti.
Exactiv no lleva ni 2 años en el mercado y se ha convertido en uno de los productos principales a nivel nacional. Es uno de los productos de mayor interés en exportación desde Colombia para el resto de países que estamos en apertura. Eh, a sabiendas que fue una formulación propia y única, similar a algunos productos del mercado, pero con mejoras en el momento de la formulación. Cuando decidimos hacer Exactiv, decidimos tomar la experiencia de varios productos ya en el mercado existentes y tratar de mejorar el resultado, disminuyendo concentraciones, disminuyendo elementos, pero potenciando otros que son de muchísimo valor técnico en la fórmula. Y era lo que mencionaba, y en el momento de usarlo, el resultado habla por sí mismo. Entonces se convierte en un producto de elección de inversión en nuestras ganaderías y nuestras producciones. Entonces, si de pronto tienen alguna duda referente a lo conversado y puedo resolverlas, pues con muchísimo gusto. Por lo demás, mil gracias a todos por la asistencia. Estamos para servirles, como ya les había dicho. Y bueno, pues nosotros estamos al servicio de ustedes y de nuestros aliados a Codegar. De verdad, muchísimas gracias, Alberto, Sara y a todo el equipo Codegar que siempre ha estado ahí apoyándonos y de la mano hemos venido creciendo muchísimo en todo este territorio. No, doctor, a ustedes nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que ha sido claro para todos la conferencia, los temas a tratar, los productos, bueno, todo esto que seguiremos desarrollando durante la marcha. No sé, bueno, también agradecimiento a Sara, nuestra directora del Departamento de Mercadeo, que siempre está muy pendiente de todos estos eventos para poder llevar a nuestros asociados y clientes información y que estén actualizados. Sara, no sé si tenemos alguna otra pregunta y si no podemos dar por terminada la charla del día de hoy. Había una, doctor, que yo había visto de cuándo usar este tipo de productos como el Exactiv, en cuántos días posparto y con cuántos días preparto. Posparto, inmediatamente, incluso desde el mismo día posparto lo podemos usar. Es una fórmula muy segura y seguramente estamos en carencia de muchos de estos minerales y nos va a ser muy benéfico. Preparto, yo pensaría que hasta un mes preparto, más que todo, el producto es muy bueno, muy seguro, pero más que todo es por los niveles de calcio que tiene. Recordemos que en el preparto tardío, pues tratamos de no suministrarle tanto calcio a la vaca porque necesitamos que ella se acostumbre a sacar el calcio de los huesos y de su parte ósea para que pueda responder con toda en su lactancia y sacar pues calcio de donde lo necesite. Si ella no tiene activada la paratormona y los mecanismos para sacar ese calcio, pues va a poder tener una hipocalcemia subclínica y entonces hasta un mesecito preparto antes y ya posparto, incluso desde el mismo día posparto, desde el mismo día del parto. Perfecto, perfecto, doctor. Ahí veo que estaban haciendo las preguntas, pero ya las han dado respuestas sobre la aplicación del Exactiv, que si era subcutáneo intramuscular, pero es intramuscular, ¿correcto? Únicamente. Correcto. Sí, señor, exclusivamente intramuscular. Perfecto. Bueno, no. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. Doctor Edison, doctor David, mil gracias a Rotanbet. Un placer tenerlos acá acompañándonos y nuevamente ustedes saben que Codegar siempre estará al lado de ustedes para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si alguien Gracias. tiene algún comentario o algo pues más que comentar o decir, los micrófonos los pueden abrir. Ya creo que está desbloqueado. Tal vez sí. ¿O no? Bueno, creo que no hay más comentarios o preguntas. De verdad, gracias a todos por la asistencia. Espero que podamos contar con la asistencia de todos en los siguientes eventos que vayamos a tener. Ya se les avisará con tiempo y bueno, esta es una serie de foros y de reuniones que queremos seguir continuando y en el 2023 para el beneficio de todos. Una feliz noche para todos. Que estén muy bien y muchas gracias por la asistencia. Gracias, feliz noche.